Daniel, Ana Gutiérrez, Alejandro Gil y Gustavo Torres te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días. Es más, creo que estamos en condiciones de decirte compañero, nos dijo Claudita. Mirá qué infidencia. Porque esta es una radio compañera. Daniel, cuando hablamos de historia, los que tenemos algunos años ya éramos grandes, y bueno, recién escuchábamos la Marcha de las Malvinas, que tiene todo el... Yo la asocio desgraciadamente con una época trágica, porque ya era grande cuando pasó esto. Pero contanos vos un poquito. Yo he leído algunos libros donde dicen que estuvimos muy cerca de tener una solución o una salida diplomática para no entrar en la guerra, pero bueno, entre Anaya, que se oponía tenazmente, y la impericia política de quienes nos gobernaban, nos llevaron a este espanto. Sí, lo que pasa es que hay que ver cuál era la visión geopolítica que tenía a nivel internacional tanto Inglaterra como Estados Unidos, y cuál era la visión interna y el problema interno que tenía esta feroz dictadura militar que vivió la Argentina. Tenemos que recordar que esta dictadura estaba ya casi en sus últimas boqueadas. Recordemos el 30 de marzo en Mendoza, donde una gran manifestación terminó con la muerte de un obrero, de Benedicto Ortiz. En otras ciudades del país también pasaba lo mismo, y fue un manotazo de ahogado de esta feroz dictadura, esta terrible dictadura, para poder contener el desarrollo de estas protestas que ya iban a llevar a la terminación de esta dictadura. Yo, como vos, tengo algunos años y lo viví de las dos formas. Lo viví en ese entonces todavía como estudiante, pero también como ciudadano, cuando escuchábamos en la oficina, yo trabajaba en una empresa privada, y escuchábamos en la oficina ese optimismo que nos querían transmitir. En cuanto a la postura diplomática de querer arreglar para no llegar a un conflicto bélico, yo creo que ni la dictadura, ni Inglaterra, Inglaterra, Estados Unidos, porque no se puede hacer una separación en ese momento, el imperialismo no iba a permitir que un polo geopolítico de las características de Malvinas, ya Inglaterra ya lo conocía desde 1833, cuando invadió las islas, no creo que se pudiera llegar a un arreglo diplomático. No, o sea, la bravura que supuestamente estos cobardes que nos gobernaban querían hacer ver ante el mundo, no iba a cuajar. Sí lo había hecho internamente, pero por una cuestión geopolítica internacional que llevaba a la dictadura a cortar el avance progresivo de una ideología que nos iba a llevar a nuestra sociedad a una mejor estándar de vida, ¿no? Daniel, yo quería hacer una pregunta. Yo soy mucho más chica que todos los que estamos acá sentados en la mesa. Nací en el 86 y obviamente en la escuela de los 90 no se hablaba mucho de Malvinas. Y la poca historia que nos daban de Malvinas, la verdad que hoy me doy cuenta que no era la verdadera. ¿Por qué llegamos a mandar a estos pibes y no mandaron realmente a coroneles, a oficiales de un poco más con más rango, y a estos pibes de 18 años que la verdad que fue un genocidio, porque los pibes realmente no sabían absolutamente nada y no sabían ni siquiera a qué iban? Y demostraron una valentía totalmente superior a la de sus jefes. Yo primeramente quiero dar mis respetos a todos los veteranos de Malvinas y a los caídos en esa fiesta que por supuesto nadie va a dudar. Yo he escuchado recién a Carmona y he escuchado la música que ustedes ponen. Evidentemente nadie duda de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, que se extiende mucho más. Bueno, es un tema aparte, el tema de que ahora vienen por nuestras tierras, por nuestra agua, etcétera. Pero yo creo que esta gente, como dije recién, en un manotazo de ahogado, recordemos que todavía existía el servicio militar obligatorio. Sí. ¿Sí? Era la gente que, o sea, creo que fue un acto desmesurado de querer
seguir con la dictadura. Imagínense ustedes que no podemos hacer futurología en historia, no se puede decir si no hubiera pasado esto, ¿qué hubiera pasado? Sí. Pero llenó la Plaza No de es Mayo. así. Pero, claro, porque era un sentimiento, por eso te dije yo que lo que ellos querían era, con ese sentimiento de soberanía, que por supuesto es muy respetado y es lógico que la gente lo sienta, porque siempre se ha sentido las Malvinas como argentinas, esto llevó a que se llegara, a que se olvidaran las protestas y el pueblo se uniera en pos de un ideario que era las Malvinas, recuperar las Malvinas, y que en realidad era toda una jugada del gobierno militar para poder perpetuarse en el poder. Por eso creo que mandaron a esta gente, jóvenes, que no, como vos decías, no tenían ninguna experiencia militar, apenas se habían convirtieron agarrado en, fusil, con armas se obsoletas. convirtieron en hombres a fuerza de ruido bala, digamos. Lamentablemente fue así, lamentablemente. Y el tema del después, del cómo volvieron, de que los tuvieron escondidos durante un tiempo para más o menos, para engordarlos, para dejarlos relativamente visibles hacia su familia, para que no vieran todo lo que habían sufrido, ¿es cierto o es una fábula de la misma época? Un mito de la misma por supuesto época. que está dentro de la misma línea de pensamiento y de acción de la dictadura, es decir, una dictadura que no se le movió un pelo para desaparecer 30.000 compañeros, no podemos pensar que los iban a traer como héroes. Sí. Y más, hasta les prohibieron hacer los comentarios públicos que tenían que hacer. Recuerden que todavía estábamos en la dictadura cuando volvieron. Claro. Y pasó mucho tiempo, como vos decías, para que nos diéramos cuenta, estudiáramos, analizáramos, viéramos. O sea, yo voy a decir una verdad que para los historiadores es una verdad de perogrullo. Los hechos deben cargarse de tiempo histórico para poder analizarlos. No los podemos analizar en su momento con la coyuntura que está. Y necesitó esto cargarse de tiempo histórico para que conociéramos la verdad. Daniel, Sí. yo siempre digo, viste que está la frase las Malvinas son argentinas. Yo digo que son argentinas y de la patria grande. Hubieron muestras de solidaridad muy importantes de países hermanos en esos días. ¿Es posible que eso tengan, desde lo histórico, cómo lo analizás vos? De cara al futuro, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que la patria grande de San Martín y Bolívar todavía es una materia pendiente que tenemos. Perú, por ejemplo, ofreció la ayuda, pero, a ver, los ingleses, con todo el apoyo de Estados Unidos, recordemos que nosotros, cuando digo nosotros, digo la Argentina, no vos y yo, pero la Argentina pensaba que Estados Unidos por lo menos no se iba a meter en el conflicto. Sí. Con la fuerza de Inglaterra y Estados Unidos podía llegar a producir una hecatombe más grande en el continente. Sí, Perú fue uno de los que puso a disposición su fuerza aérea y para apoyar a la Argentina, y otros que nos apoyaron diplomáticamente. Pero claro, la patria grande es una deuda pendiente que tenemos. Estamos en una coyuntura bastante problemática, pero bueno, repito, de a poco los pueblos se darán con su realidad y modificarán esta realidad que hoy nos toca vivir, y yo creo que vamos a llegar a esa patria grande que es la América Unida. Claro, lo que pasa es que por ahí los procesos históricos nos trascienden a la vida de un humano. Por ahí pasan generaciones para que ocurran estas cosas, ¿no? Claro, los procesos históricos van más allá de nosotros cuando pensamos en los procesos históricos lo medimos con nuestra vara humana, Lo que los hacen 70, 80 alcanzables. años, y no es así. Los tiempos demoran lo que quieren. Ahora hay frases que tenemos que tener muy presentes. Cuando los pueblos se despiertan, hacen tronar el escarmiento. Y no hay nada que lo detenga, ¿no? Nada, absolutamente nada. Bueno, esperemos salir de este largo aletargamiento en el que estamos. Seguramente Yo que sí.
Yo confío en que este proceso va a ser más corto de lo que muchos creen. Lo de Lula en Brasil, algunas cuestiones, algunas señales que está dando este gobierno, que también yo entiendo que empiezan a debilitar el sistema, no el gobierno, porque en realidad el gobierno tiene que seguir fuerte por 4 años. Seguramente, lo que pasa es que nosotros, o sea, esto es una cuestión colectiva, nosotros estamos dentro del colectivo, no podemos tener salidas individualistas. Cuando digo dentro del colectivo, no solamente digo dentro del colectivo en Argentina, sino dentro del colectivo en América Latina, ¿no? Es así. Una cuestión que yo quiero relacionar y no dejar pasar. Por supuesto que nosotros hablamos de soberanía. Yo escuchaba que comentaban que Macri había dicho que ¿para qué queremos las Malvinas si un pedazo de tierra más y no nos bancamos la tierra que tenemos? Sí. Esa es la opinión y la línea ideológica que tiene este gobierno, una cuestión. Lo de soberanía es un gobierno que combate a los mapuches porque son chilenos para darle la tierra a Benetton. A eso iba. Para darle la tierra a Benetton, que es italiano. No solamente lo de Malvinas, sino que ahora vienen por nuestras tierras. Y bueno, démosle la tierra a ellos que la van a producir. Claro, porque nos molestan los bolivianos y los peruanos que vienen a usar la salud pública, pero no nos molesta Lewis y Benetton. Pero por supuesto, yo escuchaba un el otro día y decía, cuando decimos de alemán, decimos el señor alemán, el señor suizo, el señor norteamericano. Y cuando hablamos de un boliviano, decimos el señor de origen boliviano. O el negro boliviano. Esto es todo una definición. De todas maneras, fíjense ustedes que en el marco geopolítico internacional, yo recuerdo la frase de un primer ministro inglés a final del siglo XIX, cuando un periodista le pregunta, bueno, yo quiero saber cuáles son los amigos internacionales de Inglaterra. Y el primer ministro le contestó, Inglaterra no tiene amigos internacionales permanentes, tiene intereses permanentes. Esto es muy importante para plantear ese imperialismo que nos viene avasallando desde hace siglos. Bueno, pero 200 años ya van a pasar y ya vamos a crecer. Anita, ¿tiene una pregunta usted para el profesor? No, estaba pensando en esto de la patria grande y eso, sigo insistiendo de que yo soy chiquita y que mi abuelo me contaba de que mi tío estuvo acuartelado en los últimos tiempos de la guerra y siempre odió a los chilenos porque decía de que los chilenos dejaron que nos ganaran porque pasaron a través de Chile. Yo ahí, antes que el profesor te conteste, que seguramente quiero saber si era verdad o si tiene sustento científico para hacerlo. Claro. No hay que confundir la dirigencia chilena del momento con el pueblo chileno. El gobierno de Pinochet, para hacerlo más claro. Sí, no es lo mismo el gobierno de Pinochet que el pueblo chileno. Es lo mismo que pasa en Israel hoy, que el gobierno a través de su ejército israelí mata palestinos, no es el pueblo israelí. Son cosas distintas, ¿no, Daniel? Así es. Es cierto que el gobierno chileno, y recalco, el gobierno chileno, la dictadura de Pinochet, prestó bases y prestó lugares para que tanto la flota inglesa como la aviación inglesa hicieran base ahí. Pero eso fue la dictadura de Pinochet. El pueblo chileno, tanto como el pueblo argentino, vos remarcabas el tema de que se llenó la plaza, vivía esa euforia como, voy a hacer otra comparación, el Mundial 78. Claro. Nosotros vivíamos la euforia del Mundial 78 porque nuestro equipo iba ganando los partidos. Y a 20 cuadras torturaban gente. Estaban matando compañeros. Estaban desapareciendo compañeros. Entonces, 60 y pico compañeros desaparecieron durante el Mundial. Pero pensemos hoy que, los medios informáticos, los medios periodísticos de la hegemonía nos hacen creer cosas que si no miramos un poquito más allá nos quedamos con eso. Y lamentablemente el pueblo chileno no podía, con esa feroz dictadura pinochetista que había, no podía ver esas cosas. Pero es cierto que el gobierno de Pinochet, si no, veamos que después Pinochet termina amparado por el gobierno inglés. Paradójicamente, increíble. Más que paradójico es
Es realismo puro eso. Realismo puro, así es. Esa es la misma que los que gobernaba la Junta Militar que nos llevó a este desastre, creía que Estados Unidos se iba a mantener neutral porque ellos habían colaborado en Centroamérica. Pero por supuesto. Una impericia política espantosa. Al haber hecho línea política y militar con Estados Unidos, ellos dijeron, bueno, Estados Unidos se va a meter. Juegan con nosotros. Y Estados Unidos sigue siendo la doctrina Monroe, América para los americanos. Ahí habría que cambiarle la última palabra y decir América para los norteamericanos. Para los norteamericanos, Claro. exacto. Es más, ellos se dan el lujo de decirse americanos. Seguro. Cuando estos somos todos. Daniel, agradecerte. Nos ha encantado lo que has hecho y creo que por ahí te voy a hacer una invitación pública porque Claudita Fava, que es quien nos contactó contigo, está por ahí por armar siempre una cosita en la radio. Estás invitado, mi hermano, esta es tu casa. Bueno. Claudita es una gran hermana, hemos estudiado juntos y yo he recibido siempre el apoyo de ella, es una excelente historiadora, así que bueno, yo quedo a disposición de ustedes, les agradezco que me hayan llamado y quedo a disposición de ustedes para cuando quieran, tienen mi teléfono y me contactan directamente. Un abrazo, Daniel. Muchas Un abrazo, gracias. Daniel. Gracias, un abrazo para ustedes, hasta luego. Daniel Bogan, historiador.
Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.